El Señor nos ha ministrado esta mañana de una forma extraordinaria, ¿sí? Lucas capítulo 12, del 1 al 12, esperamos que cada uno de ustedes, los que están en las casas, esta mañana podamos recibir del Señor. Yo puse lo siguiente acá como título: renovar el cambio de disposición mental. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Para los que saben, estudiaron, vieron los niveles de capacitación, lo buscaron en Google, ¿sí? ¿Qué significaba arrepentimiento? ¿Qué dije? A ver. Cambio de mentalidad, un cambio de disposición mental. Bien, esto es muy interesante porque cuando vamos a ver acá en el capítulo 12, yo voy a leer del 1 al 12, pero el capítulo 12 va a hablar varias cosas que son interesantes, que tienen que ver como, para mí, con esto de como de volver a renovarnos, ¿no? Y a veces uno cree que el arrepentimiento ya está, ¿no? Nos arrepentimos una vez, hicimos cambios y llegamos a un punto en donde necesitamos volver a hacer cambios. Eso significa que uno tiene que volver a hacer un cambio, y para hacer un cambio existe esta palabra que es arrepentimiento. Y es chocante porque uno a veces dice, ¿qué tengo que cambiar? ¿No? ¿Y por qué me tengo que arrepentir? Y la mayoría de nosotros nos oponemos al arrepentimiento. Porque de alguna forma la palabra nos está llevando a que estamos equivocados, ¿no? Por algo ¿no? El cambio de disposición mental o este cambio que hay que hacer nos lleva a que hay que cambiar la forma de pensar. O sea, llegamos a un punto y en ese punto tengo que cambiar, ¿no? Vamos a leer lo que dice la Escritura y ahora se van a dar cuenta por qué digo esto. Capítulo 12 de Lucas dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, 2 puntos dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, 2 puntos. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios.
Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren en las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo os habréis de responder y qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, Señor, te pido, Señor, que a través de esta palabra, Señor, y lo que tú quieres hacer, Señor, actúe en nosotros y tú nos ministres. Ministranos, Señor. Ministranos, Espíritu Santo. Señor, hay algo que tú, Señor, quieres hacer esta mañana, Señor, y estás, Señor, confirmándolo y estás afirmando, Señor, tu obra. Señor, esta mañana en el nombre de Jesucristo damos lugar a ti. Queremos abrir el corazón ante ti. Queremos abrirte el corazón, Señor Jesucristo. Abrirlo. Gracias, Señor. Amén. Una de las cosas que son necesarias para hacer cambios es abrir el corazón. ¿Sí? Recién cuando estábamos ahí con Efraín está estudiando el puente. ¿Por qué? Porque Efraín quiere predicarles el Evangelio a varios niños de la escuela, junto con otros nenes, ¿sí? Por un tema de un muñeco que anda raro ahí que llevan los compañeros. Entonces, ¿saben? Dice, esto tiene un bicho raro, dice, y quieren predicar el Evangelio. Entonces está trayendo el puente y lo está leyendo y quiere saber qué decir, ¿no? Y recién estaba ahí y decía, ¿qué significa? Él decía, abrir el corazón. ¿Qué significa esto de que Él está a la puerta y llama? ¿No? Y esas cosas que son sabidas por nosotros, pero es como que de alguna manera nosotros necesitamos volver a renovarnos y volver a ese cambio que hicimos alguna vez. No significa que no hayamos cambiado y superado cosas y haber tenido victorias en muchas cosas, ¿no? Porque sí las hemos tenido y gracias a Dios. Pero ahora nos encontramos también con que lo que Dios nos está demandando, yo necesito traspasar de alguna forma el techo que tengo. Y el techo no me lo van a poner las personas, el techo lo tengo yo, también por elección, voy a decirlo. ¿Sí? Por elección. Y la idea de abrir el corazón, ¿no? Ya que esta palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Implica que cada uno de nosotros somos los como responsables de abrirle a Dios el corazón, ¿no? Cuando algunas de las conversaciones que tuve con Moisés, recuerdo cuando antes de casarnos con Andrea, creo que a mí siempre me ayudaron esas palabras y las he compartido porque me han servido, ¿no? Entonces una de las cosas que él me decía, que para poder casarse uno tenía que abrir el corazón. ¿No está bien? ¿No? Es la idea de dejar entrar otro o otra persona en tu vida. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces ahora para poder reconocer, ¿no? Un poco la obra del Espíritu, necesitamos como volver a abrir algo que también está cerrado, ¿no? Vamos a darnos cuenta en la Escritura que el Señor tiene esto de ríos de agua viva y nosotros, por lo general, tratamos de tener como el maná para el otro día, ¿no? Tendemos a que el pueblo de si querían codornices, ¿no?
y comieron tanto que les salía por las orejas, por las narices, no sé cómo sería eso, pero era muchas codornices, ¿no? Y es como que lo que tienen lo quieren retener, ¿no? El maná lo querían tener y dejar para el otro día. Es como que hay ciertos miedos a veces, ¿no? Y eso es porque necesitamos renovar la forma de pensar. Entonces, también lo que tenemos, y también se nos predicó el domingo anterior, cuando los hay de los fariseos, de los escribas, ¿no? Se nos habló también como la idea también de el conocimiento no es para nosotros, hay que abrirlo. Entonces tendemos a pensar para nosotros mismos. Y es como siempre guardar, ¿no? Guardamos un poquito, mucho, poco, guardamos, pero y escondemos y necesitamos hacer un cambio, porque algo pasa acá, en el capítulo 12, después de que los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocar al Señor para que hablase de muchas cosas, ¿no? Es como hostigar al Señor, acechándole, dice que procuraban cazar alguna de las palabras de su boca, ¿no? ¿Para qué? Para cazarlo, ¿no? O sea, lo vamos a hacer entrar en error. Y esto, cuando ellos lo hacen, es interesante porque hay testigos, hay mucha gente alrededor. Fíjense, y acá dice, en esto juntándose por millares. O sea que había miles de personas ahí. No había pocas personas, había miles, podríamos decir, había 10.000 personas. Incluso podríamos decir que había 1.000.000 de personas. Estaban ahí, ¿no? Agolpándose y atropellándose, y el Señor le comenzó a hablar a los discípulos, no a la gente, ¿no? Y les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura, ¿sí? La levadura es aquello que nosotros conocemos como fermento, que si queremos hacer un pan, está bien la levadura, ¿está bien? Pero si queremos vivir la vida cristiana, la levadura no sirve, porque la levadura corrompe, fermenta, ¿no? La levadura en este caso, en el caso de nosotros, nuestra vida con Cristo, no nos sirve, ¿sí? ¿Cómo se comía la Pascua? Con panes sin levadura. Hay otro buen ejemplo de la levadura que lo puso el Señor también, que es esto de que el reino de los cielos era como poner un poco de levadura en una medida de harina y eso fermentaba, o sea, que crecía. Entonces, hay un buen ejemplo para el crecimiento del reino de Dios, pero hay un mal ejemplo que es este de los fariseos. Los fariseos, ¿sí?, tienen esto que es muy interesante. La levadura de los fariseos lo que va a hacer es que va a limitar nuestra fe. La fe que nosotros conocimos, la fe que nosotros recibimos o empezamos a desarrollar, si nosotros nos transformamos en fariseos, ¿sí?, no vamos a tener fe. La fe es esencial para todos nosotros para el desarrollo. Sin ella, dice que no podemos agradar a Dios. Ellos tenían mucho conocimiento, ya lo vimos en la predicación anterior, que había cantidad de cosas que el Señor les mostró y les reveló y les abrió de cómo eran las cosas. Ahora, acá hay una multitud que está presente y el Señor le habla a los discípulos porque justamente esa misma multitud va a depender también de ellos.
como también la multitud que está afuera va a depender de la iglesia. Y de acuerdo a cómo nosotros vivamos, ¿no? Es cómo vamos a afectar. Y acá lo que vamos a ver, la primera cosa, ¿sí?, que hace esto de la levadura es que nos introduce una cultura, una tradición, ¿no? Y que nos genera muchas cosas, que se critica la fe. Si se critica la acción del Espíritu, se critica lo que Dios quiere hacer. Incluso cuando alguien tiene una idea que viene del Espíritu Santo y la cuenta, ¿no? Es como tirar agua fría, ¿no? Y eso detiene, ¿no?, lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el Señor les dice que se guarden de la levadura de los fariseos? Porque ellos están ahora enfrentando, ¿sí?, lo que va a venir. Lo que va a venir es que ellos tienen que predicar el Evangelio. La segunda cosa, ellos tienen que hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados. La otra es que se van a empezar a ocurrir cosas, va a haber sanidades y milagros. Y otra de las cosas es que va a haber libertad de las personas que han sido oprimidas por demonios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la levadura de los fariseos? Va a impedir que todo esto se desarrolle, ¿no? Y se va a negar la fe y se va a querer colocar a un costado, ¿no?, la obra del Espíritu. Entonces, vamos a encontrarnos, ¿sí?, con esta realidad, ¿no?, en donde nosotros necesitamos volver a creer por si acaso, ¿sí?, hay algo que esté pasando en nuestro corazón donde dejamos de confiar y de creer en el poder del Evangelio, ¿no? Porque si dejamos de confiar y de creer en el poder del Evangelio, vamos a ver que las cosas son imposibles. Que alguien se convierta, ¿sí?, es imposible. Y es más, le digo, que un familiar de usted se convierta, usted va a decir, es imposible. ¿Me entiende lo que digo, no? Usted tiene gente a la vista y seguramente ya sabe de quién hablo, donde usted dice, este no se va a convertir. Entonces, ¿sabe lo que tenemos ahí? Levadura. Necesitamos sacarla, porque en el Evangelio nosotros vamos a ver que la posibilidad de transformación es muy grande. Por ejemplo, no poder perdonar, ¿no?, y no querer perdonar, eso significa que tenemos algo acá, levadura. ¿Sí? Algo que está corrompiendo y está fermentando y me está achicando de alguna forma lo que es limpio o lo que es puro. Entonces, de esa manera uno se va a dar cuenta de que hay cosas en nuestro interior que necesitamos sacar. Y renovarnos, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y no estoy diciendo que usted abandone lo que ya el Señor hizo, sino que de nuevo vuelva a creer y vuelva a colocar la fe por delante. Y por otro lado, ¿sí?, tenga esto bien claro de que necesita usted escuchar la Escritura y volver a tomar la fe. ¿Sí? Todo lo que no es de la fe, ¿qué dice que la Biblia que es? Es pecado. Entonces, cuando nosotros negamos algo que Dios puede hacer, le estamos diciendo también al Espíritu Santo, no lo puedes hacer. Y hay muchas cosas que nosotros le decimos a Dios que no lo puede hacer. Entonces, este cambio que tenemos que hacer es muy grande. ¿Sí? Es muy grande. Entonces, una de las cosas que va a decir el Señor es, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya
de saberse. Entonces, en una de las prédicas, el pastor Moisés también nos había predicado en el capítulo 8, ¿sí? En el versículo 17 también se habló de esto. El Señor vuelve a repetir algo muy similar y habla de lo mismo. En el capítulo 8, 17, lo vamos a repetir. 8, 17, sí, por acá. Muy bien. Cuando dijo, no, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Sí? Y ahí se nos habló también de cómo oíamos. ¿Sí? Es bueno por ahí revisar esa prédica, incluso la anterior, y tratar de conectar todo, porque hay algo que el Señor nos está hablando y no nos estamos dando cuenta. Entonces acá vuelve a decir lo mismo, y yo creo que dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces, todo, de alguna manera, Dios va a hacer algo donde se va a revelar. Lo que nosotros somos se va a revelar. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros tenemos que revelar. Miren, si nosotros no abrimos, alguien va a abrir. Alguien lo va a hacer. Lo que yo cierro, alguien lo va a abrir. No sé si le ha pasado, ¿no? Que a veces me acuerdo que había una persona que siempre tenía calor. Arriba, ¿no? Me acuerdo. Y se sentaba y dice, uy, qué calor. Y venía y abría la puerta. Y venía uno y la cerraba. Y el calor de vuelta, y la puerta, y la cerraba. Y así, que tengo calor, decía, ¿no? Y así, hay cosas que están para ser abiertas. Y no la podemos negar. Entonces, una de las cosas que hace esto de, como esta vida de fariseo, es que va a poner una pared a la verdad. ¿No? Es como colocar un muro, ¿no? Es como que si el pueblo cristiano quisiera volver a colocar el velo, ¿está bien? Que fue rasgado para no poder entrar y estar en la presencia de Dios. El velo fue rasgado para que entremos, ¿no? Y es como volver a colocar un paredón, ya no un velo, porque no queremos que se descubra esto de Dios, ¿no? Porque hay algo que pasa en nosotros. Entonces, necesitamos como, de alguna forma, nosotros sacar la pared o el velo y meternos en la presencia de Dios y reconocer la obra del Espíritu Santo que está actuando en medio de nosotros y está actuando y no nos damos cuenta. En este momento, esta mañana, el Señor estaba actuando, pero estaba actuando en medio de la administración, de la alabanza, de la adoración. ¿Y usted se pudo dar cuenta? Y uno dice que sí. Y a veces, ¿saben cuál es el problema? Que también nos acostumbramos de su presencia y salimos de acá y digo, qué linda la presencia del Señor. Pero el Señor dice, hay algo mucho mayor que yo quiero darles. Lo que nosotros recibimos hoy es muy grande. Lo que tenemos acá en realidad
es algo precioso. Si ustedes pudieran ir a otros lugares y pudieran ver o percibir lo del Señor en el Espíritu, se darían cuenta de lo valioso que es esto que el Señor se derrame en el medio del culto. Entonces, ¿qué pasa con esta levadura de los fariseos? Nos hace tener una cara aparente. El Señor no quiere que parezcamos una iglesia. No, el Señor quiere que seamos su iglesia. El Señor no quiere que de alguna forma nosotros nos mostremos, hay una iglesia, ¿no? Sino que el Señor quiere que esta iglesia, ¿sí?, sea llena del Espíritu y se abra a lo del Señor. Entonces, lo que realmente es, va a ser dado a conocer. Yo creo que en algún punto nosotros nos damos cuenta, ¿no?, de la levadura de los fariseos. En algún punto, algo en nuestro interior, en nuestro corazón, nos dice que tengo un límite, pero que tampoco nos atrevemos a decirlo o a contarlos, ¿no?, o a expresarlo, o incluso poder decirle a Dios en nuestras oraciones que tenemos un límite. Quizás nos falte confianza, ¿no?, que es esto que hablamos de la fe, en donde yo pueda hablar abiertamente con Él y decirle realmente lo que me pasa. No sé si ustedes han tenido o sentido o experimentado, como decir, que usted tiene el límite en su vida espiritual, en su crecimiento, en su relación con los hermanos, en cuanto a esto de poder abrir lo del Señor. Si llegó a un punto en donde tiene como el techo, ¿no? Y usted dice, ¿qué pasó acá? Y uno busca y por ahí ora ¿no?, y lee la Biblia, ¿no?, y quiere cosas del Señor y está con ese límite y por ahí uno mira alrededor, ¿quién es el límite? ¿No? Porque por ahí uno piensa que es otro y se encuentra que hay algo en el corazón. Realmente hay algo en nuestro corazón. Entonces, en el versículo 2 nos va a hablar de que lo que está oculto o encubierto se va a saber, se va a revelar. Y nosotros necesitamos entender algo, que lo del Señor se va a abrir. Lo del Señor se va a abrir. El Señor se va a revelar. Se va a revelar. Lo de Cristo no puede esconderse, como decía en el otro capítulo 8. La luz no se puede esconder debajo de una vasija, tiene que salir a la luz. Entonces, la segunda cosa que va a decir en el versículo 3, se va a hablar de algo que dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Se va a revelar también, lo voy a decir así para entender el mensaje, qué tipo de árbol soy. El árbol, el fruto, ¿no? Lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, escondiendo, diciendo ocultamente, se va a proclamar en las azoteas. ¿Qué significa eso? Es como un árbol que no está definido, pero cuando crezca el fruto, se va a saber qué tipo de árbol es. Entonces, cuando el Señor nos dice esto, no lo dice se lo está diciendo a los discípulos, y no con un ánimo como de retarlos, sino de
de ayudarlos a que esta levadura de los fariseos, ¿sí?, no sea algo que comprometa la vida cristiana y el desarrollo que tienen que tener ellos. Entonces, en el versículo 4, Él les va a llamar de esta forma. Él le dice, amigos míos. ¿Sí? Qué lindo que el Señor los llame así. ¿No? Qué lindo que también que vos pudieras oír al Señor y que te dijera, amigo mío. ¿No? Y fíjense de la forma que Él habla, que ¿por qué les dice esto? Por lo que tienen que enfrentar. ¿Sí? Recuerden que estamos frente a multitudes, a millares, dice acá. Entonces hay muchas personas y no todas las personas, ¿sí?, van a tener el mismo ánimo, ¿sí?, de recibir lo del Señor. Ahora, Él les dice lo siguiente, ¿sí? No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Está bien? Esto implica de que lo que le puede pasar a un creyente, ¿sí?, es esto de que alguien le quite la vida. Y estamos hablando esto porque el Señor se los dice antes de su muerte, ¿no? Y también les da este ejemplo, ¿sí?, a ellos mismos de que, dice, no tengan miedo a los que les quieren quitar la vida, pero ¿qué vida? La del cuerpo. ¿Sí? Es interesante, ¿no?, que se habla de la muerte del cuerpo. ¿Sí? Cuando ustedes lean acá dice, no teman a los que matan el cuerpo. Entonces, la vida del cuerpo nos puede ser quitada. ¿Por qué? Por personas, ¿sí?, que odian a Cristo, ¿sí?, que no quieren saber de Cristo. Ahora, después de quitarle la vida al cuerpo, ¿qué dice el Señor? Pero después nada más pueden hacer. ¿Está bien, no? Y yo creo que ese es otro tema que usted debe revisar en su vida, es el tema de la muerte. Necesitamos revisar el corazón, por eso es tan importante la fe, ¿no? Revisar esto de la muerte, ¿no? Si usted, ¿qué es lo que usted cree? Si muere, ¿no? Si usted tiene miedos, pánico, terror por la muerte, usted necesita de alguna forma esto resolverlo en la fe y en Cristo. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí?, esto. ¿Sí? Todos vamos a atravesar la muerte, eso lo sabemos, pero no sé si todos queremos. ¿No? O sea, yo digo que sí, pero el tema es que cuando hay miedos, cuando hay algo que nos infunde terror o hay algún espíritu que nos aterra, el pastor nos estuvo ministrando hace un rato sobre varias cosas. Entonces, hay cosas que uno necesita de alguna forma, por eso digo, confesarlas. ¿Sí? Y si uno tiene miedos, como a la muerte, ¿no?, uno también necesita hablar y decir, Señor, confieso que tengo miedo a morirme. Y resolverlo ante el Señor y arreglar esto. Y si necesita conversar con los pastores, hable, hágalo. Ahora, dice el versículo 5, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. ¿Por qué será que el Señor está hablando del infierno acá y no habla de la eternidad? ¿Se dieron cuenta, no? Que no está hablando en esperanza, en el sentido de
de dándole la promesa de la vida eterna, sino que le está diciendo que hay alguien que quita la vida, pero no pueden hacer nada, y después les dice que no tengan temor de esas personas, sino que tienen que tener temor de aquel que después de haber muerto físicamente, ¿está bien? La vida, esta que consideramos, el Señor la puede echar en el infierno. ¿Está bien, no? Entonces uno cuando ve esto, tiene que relacionarlo con esta idea de la levadura de los fariseos. Uno lo tiene que relacionar con la vida religiosa, con la vida sin esperanza, con la negación al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu. Entonces, dice, si hay alguien a quien temer, tenemos que temer a quién, a Dios. ¿Sí? Dice que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, dice, os digo a temed. O sea, no se preocupen si alguien los mata, preocúpense de qué. Que si mueren, ustedes tengan la eternidad. No, el Señor les dijo lo siguiente a los discípulos cuando volvieron los 70 y vinieron contentos, ¿no? Alegres, y el Señor les dijo, regocíjense de que el nombre de ustedes esté anotado en el libro de la vida. Entonces, hay algo interesante acá, que yo creo que tiene que ver con el sello del Espíritu, ¿sí? Con estar anotado en el libro de la vida, y que tiene que ver con esto que va a hablar el versículo 8 en adelante, que tiene que ver con esto de confesar a Cristo hacia las demás personas. Entonces, el Señor dice lo siguiente, a los discípulos, como amigos, le está diciendo lo siguiente, porque, ¿vieron? Te dicen así, cuidado que te pueden echar al infierno, ¿no? Pero el Señor los considera de tal forma que les dice algo que también me llama la atención. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿No? Unos pajaritos se venden por una determinada cantidad de dinero. Y dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿No? Estamos hablando de 5 pajarillos que quizás no tienen un valor significativo, pero Dios está diciendo, o el Señor está diciendo que Dios como Padre los considera. Y va a decir lo siguiente, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿qué trata de decirle el Señor? ¿Sí? Para que no nos amedrentemos, para que no nos agarre la cobardía también. Que el Señor nos considera, y por otro lado nos está diciendo que valemos más que pajaritos. Tenemos para Dios mucha mayor consideración. Dios considera a los pájaros, pero dice que nosotros valemos más. Ahora, ¿por qué les dice esto? Porque de alguna manera, ¿sí?, no nos tiene que sobrevenir, voy a decirlo así, la cobardía. Si nosotros tememos, perdemos mucho. Cuando Elías se escondió en la cueva, se escondió porque tenía miedo. ¿Está bien? Y era un hombre que ustedes lo vieron cómo era Elías, pero algo le pasó en el camino, tuvo miedo y se escondió, dice, me van a matar. ¿No? Y él había hecho unas cosas terribles también y ahí no tuvo miedo. Entonces,
necesitamos también darnos cuenta que en estas debilidades, ¿sí?, que hay en estos techos, necesitamos volver a la fe. Entonces, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Miren qué interesante es esto de que estamos hablando, ¿sí?, desde los fariseos, desde la levadura, y nos va pasando por diferentes cosas que se están dando a conocer o nos está abriendo el Señor y nos habla de algo, ¿sí?, que tiene que ver con esto de confesar delante de los hombres. ¿Y saben a qué se refiere con esto? Hay algo que nosotros hablamos a veces, ¿qué es esto? Cristo, ¿no?, cuando nosotros tomamos la cena o cuando usted entiende esto, ¿no?, que dice que habla del nuevo pacto, ¿no? En el cuerpo y en la sangre de Cristo está el nuevo pacto. Y a veces uno no se da cuenta que el Señor, que es el nuevo pacto que nosotros hemos recibido, ¿no?, es como que este pacto es un pacto que Él hace que tiene que ver con la eternidad. No es un pacto que se puede romper, deshacer, o que yo puedo renunciar a él. No como yo salirme del pacto, no. No puedo hacerlo. Ahora, esto de confesar, ¿no? De confesar al Señor tiene que ver con esto, con reconocer que Cristo ha muerto por mí y que ha derramado su sangre por mí y que ha tomado mi lugar. Entonces, confesar delante de los hombres tiene que ver con esto de decirle a la gente lo que Cristo realmente es y cómo es tan eficiente esto que ha hecho en la cruz por mí y por ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si lo negamos, si lo confesamos delante de los hombres, dice que el Cristo nos confiesa ante sus ángeles. Incluso yo pensaba, no, cuando uno toma esto y uno ora al Señor y uno busca al Señor, ¿qué estará diciendo el Señor de cada uno de ustedes que está delante del Señor a sus ángeles? Mirá mi hijo cómo está buscando. Mirá cómo tiene el mismo sentir que yo tengo. ¿No? Como decía Pablo, tengan este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿No? Y que los ángeles nos miren de esa forma porque el Señor les está confesando a esos ángeles que están con Él, ¿sí?, quiénes somos. ¿No? Y que también acaba de decir que el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿No? Es algo también fuerte, donde de alguna forma el Señor diga no te conozco. ¿No? Y eso es duro, que el Señor nos diga no te conozco. Pero recuerde mucho bien esto, que el no te conozco tiene que ver con esta levadura. Con la levadura. Porque si hay algo que no reconoce el Señor, son a esos fariseos. Los reconoce de otra forma, diciendo, los hay. ¿No? Pero lo que espera de nosotros es otra cosa. Entonces dice a todo aquel, hay otra cosa fuerte acá, y a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. De alguna forma él dice, pueden decir cualquier cosa de mí. Al Señor le dijeron de todo. Se lo dijeron en la cara. Me lo pueden decir.
y los voy a perdonar, ¿no? Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ¿no? Y esto me parece muy importante, porque yo creo que de alguna manera necesitamos como meternos más profundamente en lo que Cristo hizo, en lo que soy yo como cristiano, y qué lugar le estamos dando a su Espíritu en nuestras vidas para andar en la obra de Él. ¿Qué lugar determinado o qué tan determinado puedo ser yo en darle lugar absolutamente a su Espíritu y no negarlo? Y acá habla de blasfemar, ¿no? Y es algo terrible porque habla de que la blasfemia contra el Espíritu dice que no será perdonada, ¿no? Por eso, antes de pensar mal, voy a decirle, antes de criticar algo, antes de decir esto no es del Señor, ¿no? Porque pasan muchas cosas en el mundo evangélico, porque a veces uno dice, esto no es, esto tampoco, esto es mentira, esto es un engaño, esto viene de los demonios. No sabe y no conoce la obra del Espíritu Santo. Entonces, antes de abrir la boca para decir algo, ¿no? Necesitamos no hacer eso directamente. El mismo Señor, tampoco el Señor nos llamó a eso, por si acaso. No nos ha llamado el Señor a hacer todas esas clases de cosas, nos ha llamado a otra cosa. Ahora, dice lo siguiente, por eso es tan importante darle lugar. Dice, cuando os trajeren en las sinagogas o ante los magistrados y las autoridades, dice, no se preocupen por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Ahora, quizás usted esta mañana dice, bueno, no estoy en ese punto en donde me están llevando preso. Me están persiguiendo a el punto de que me van a colocar ante autoridades, ¿no? O tenga que hablar con alguien, y yo sé que esta palabra la hemos usado muchas veces en cuanto a si necesitamos hablar con alguien, el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar qué decir en esa hora. Y es así, porque el Señor no miente, su Espíritu es como Él, es fiel. El Señor es fiel, su Espíritu es fiel. ¿Sí? El Señor no miente, el Señor está ahí. Ahora, ¿me tengo que preparar, ¿sí?, para enfrentar cosas? Sí. Me tengo que enfrentar a cosas muy difíciles quizás, pero esto viene ¿por qué? Porque el Señor quiere abrir y descubrir todo lo de Él. Cuando el Señor empiece a descubrir y revelar todo lo que tiene para revelar para este tiempo, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que lo van a querer comer, ¿no? O perseguir, o criticar, o anular. Pero usted necesita seguir confiando en el Señor y tener un corazón dispuesto y entregado para Él, y que el Señor sea todo para usted. Yo no sé, a veces pasamos dificultades y las entiendo, y hemos pasado por muchas cosas y quizás usted atraviesa cosas difíciles, pero también sé que hay algo muy grande del Señor, ¿no? Esta palabra que siempre recordamos, que dice, Él da mayor gracia, ¿no? Y sé que atravesamos cosas difíciles, pero Él da mayor gracia. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? ¿Sí? Nos quiere sin levadura. Nos quiere afirmando lo que Él ha hecho con nosotros. Nos quiere con un corazón limpio,
un corazón que está dispuesto y que le dice al Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras hoy. Hay muchas cosas que Él quiere hacer y yo no le he dejado. Hay muchas cosas que el Señor ha querido trabajar y le he negado. Nos hemos negado muchas veces a lo que Él ha querido hacer. ¿Por qué? Por miedos muchas veces. ¿Miedos a qué? A qué vaya a decir una persona, o qué va a decir el otro, o qué van a decir si lloro por alguien y se sana o no se sana. Miedos. Y no nos llamó el Señor a ser cobardes, ¿no? Y lo digo yo que no me gustan un montón de cosas, ¿sí? Y hay muchas cosas que no me gusta hacer y no me quiero meter a veces, pero sé que el Señor dice, hay que correr el techo. Hay que correr la cortina esa que tenemos. Porque deseamos cosas, pero a la vez las negamos. Buscamos, abrimos y cerramos, ¿no? Hoy le digo al Señor, acá estoy, y mañana me escondo, ¿no? Y así somos, ¿no? Queremos estar porque nos sentimos bien, pero cuando nos salimos a la realidad, entramos en el pánico. Y tenemos cantidad de cosas para decir, pero esta mañana yo creo que hay algo que nos puede ayudar, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y atender a las palabras del Señor, que ya nos viene hablando, ¿sí? Hace mucho nos viene hablando el Señor, pero en este libro de Lucas, ¿sí? Nos está hablando de una forma diferente a lo que no hemos visto. ¿Sí? Revisemos, póngase de pie. Esta mañana me gustaría que todos los que están, aunque se venga con una silla, venga para acá y vengan adelante. ¿Sí? Los que están en las puertas, cierren si quieren la traba. Si hay alguien, decimos, bueno, alguien va a atender la puerta. Pero venga, acérquense también los que están en las puertas. No va a entrar nadie si está cerrado, como dije. ¿Sí? Pero este es nuestro momento. ¿Sí? Venga para acá porque este es nuestro momento. Vamos a dejar que el Espíritu Santo del Señor nos ministre. Y si quieren traerse una silla y sentarse acá, tráiganla. Yo no tengo ningún problema. Esté en libertad. Que nada impida que el Señor le ministre. Que nada. Si quiere sentarse, pero ¿por qué hago esto? Porque el Señor quiere hacer algo. El Señor quiere hacer algo. Y los que están en casa, esta mañana, el Espíritu Santo, ¿sí? Está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. ¿Sí? Acérquese, los veo tímidos. Sáquese la vergüenza, sáquese el velo, sáquese el impedimento esta mañana. Yo no les voy a hacer nada. Pero sé que quiero que Él los toque. Quiero que el Señor lo haga con ustedes, que Él los toque, que Él sí les haga a ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Buscamos esta mañana lo que está en tu deseo, en tu corazón. Aquellas cosas, Señor, que también de alguna manera nos fueron dadas en el Espíritu. Nos fueron dadas a cada uno de nosotros por el Espíritu. Vino una palabra, vino un sentir, vino, Señor, una fortaleza. Señor, vino tu presencia. Señor, nosotros queremos reconocerte esta mañana y confesar en medio de nosotros aquí juntos, presentes, que estamos en este lugar, confesar que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor. Que hoy no estamos acá, Señor, porque
venimos a cumplir. No estamos para cumplir esta mañana en este lugar, Señor. Venimos porque entendemos que este es un día de adoración y es un día de estar contigo. Y queremos estar contigo. Queremos estar contigo, Padre. Queremos estar en medio con nuestros hermanos juntos en tu presencia, Señor. Con la presencia de tu Espíritu. Con lo que tú quieres derramar esta mañana. Lo que tú quieres derramar esta mañana. Lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Esta mañana, Señor, nos queremos abrir. Nos queremos abrir. Nos queremos abrir a la obra de tu Espíritu. Quiero abrirme, Señor, a ti. Tú me has estado buscando. Tú me has estado llamando. Tú golpeaste. Yo no golpeaba, ni te llamaba, ni te buscaba, pero tú, Señor, has estado golpeando, llamando. Incluso, Señor, también nos dijiste esta mañana que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero, Señor, esta mañana, Señor, queremos pedirte también que nos ayudes. Queremos pedirte perdón si has encontrado en nosotros este techo, este límite, esta raíz de negación, esta raíz de resistencia al Espíritu, esta negación a tu palabra, esta negación a la obra del Espíritu, a las sanidades, a los milagros, a la liberación, esta negación al mundo espiritual, esta negación incluso al infierno. Padre, perdónanos por todo aquello que es como una levadura, como la levadura de los fariseos. Todo lo que tiene que ver con religiosidad, con costumbre, con formas, con pensamientos, con estructuras de pensamientos. Señor, necesitamos esta mañana reconocer que necesitamos limpiarnos y queremos tener el cambio. Queremos este cambio de disposición mental. Queremos salir, Señor, de la apariencia religiosa, de la ambigüedad. No puedo esconderte lo que soy. No puedo ocultarte lo que tú ves de cada uno de nosotros. No podemos ocultarte lo que ves en cada uno de nosotros. No podemos disfrazarlo ni hacer algo aparente, porque lo que tú ves es lo que es. Señor, perdónanos. Esta mañana, perdónanos. Señor, un día te decimos que te anhelamos y te necesitamos. Y en otro momento te rechazamos. Te decimos que queremos estar contigo. Y luego, Señor, queremos vivir nuestras vidas. Te decimos que sí queremos enfrentar las cosas, pero después nos ocultamos. Te decimos que creemos, Señor, pero cuando pasamos dolores y situaciones difíciles, Señor, la realidad es que no creemos. Hemos negado tu eficacia, hemos negado tu evangelio, hemos negado, Señor, la acción
poderosa del Espíritu. Hemos negado, Señor, todo aquello que tú quieres hacer. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y esta mañana, Señor, límpianos. Límpianos, 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 límpianos. Dígale al Señor, límpiame, Señor. Comience a decirle, límpiame de todo esto que está relacionado a esta apariencia, a esta hipocresía espiritual, a esta religiosidad, esto que no viene de Dios ni del Espíritu de Dios. Límpiame, Señor, de la hipocresía. Límpiame de esta hipocresía, de esta apariencia, de esta, Señor, simulación. De esta simulación, Señor. Esto no es la verdad. Queremos lo verdadero. Y que se manifieste lo que realmente somos en Cristo Jesús como iglesia. Señor, acá estamos. Acá estamos. Acá estamos, Señor. Cada uno de nosotros. Acá estoy, Señor. Acá estamos. Acá estamos, Señor. Acá estamos, Señor Jesucristo. Acá estamos, Señor. Ábrase. Ábrase al Señor. Ábrase al Señor. No neguemos al Señor ni a su Espíritu. No neguemos su palabra. No vamos a contender contra Dios.